Eso implica, bueno, optimizar las compras de divisas, bien sea en el mercado oficial o en los mercados alternativos. Tienes que evaluar ambas opciones con sus pros y sus contras. También tiene que ver con el uso que le doy a esos bolívares. Probablemente salgo de ellos rápidamente pagando con agilidad a mis proveedores. Portobelo, distribuidores exclusivos de Lucerna, marca de iluminación con 30 años de experiencia. Sé parte de la innovación del campo, pioneros del crowdfarming en Venezuela. Clave Ganadera es tu puerta de entrada a la ganadería moderna, generando un impacto real desde la comunidad de tu hogar. Contáctanos para más información. El primer requisito para invertir es estar informado y nuestros aliados de Hábito Inmobiliaria tienen la mejor información de mercado inmobiliario. Con más de 10 años de experiencia, 800 operaciones registradas y presencia en Venezuela y México, son la mejor opción para alquilar, comprar o vender tu inmueble. Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo a nivel nacional. Líderes del mercado, movilizando más de 7.000 contenedores al año en los principales importadores y exportadores del país. Si necesitan importar, exportar mercancía vía marítima o aérea desde cualquier lugar u origen a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa, con letras corpóreas, impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de alta calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla. Gracias a los amigos de Grupo Leti, porque tu salud nos importa. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos al cierre de temporada de Tertulia y Dinero. Por razones logísticas, bueno, estamos remoto, pero aquí estamos con el compromiso intacto. Como no podía ser distinto, el cierre de una temporada más de Tertulia y Dinero, además la temporada final, ¿no? del año. Vamos a estar conversando un poco, muchachos, sobre lo que son esas recomendaciones para los negocios de cara a las últimas semanas del año, ¿no? Y vamos a conversar también, vamos a dar unos tips para los consumidores, porque no todo es negocio, ¿no? También tenemos que dar esa ayuda al bolsillo desde nuestro punto de vista. José Miguel nos va a contar un poco sobre cómo cierra Wall Street en el año 2024, si se cumplieron o no las expectativas y qué podría esperarse de cara al próximo año. Nuestras tradicionales, como siempre, palabras de cierre. Y tenemos píldora también el día de hoy, una píldora bien particular que ya la veremos cuando nos las dé Farías al cierre del programa. Pero si quisiéramos, vimos por ahí, Asdrúbal, estábamos conversando José Miguel y yo antes de iniciar la grabación sobre el Typing Business de esta semana, bueno, al momento de grabar este capítulo, ¿no? Y conversaban un poco ustedes sobre las recomendaciones para los negocios, ¿no? En Venezuela de cara a las últimas semanas del año. Si nos pudiera refrescar un poco de qué va eso y entendiendo el contexto que se está, digamos, dando y viviendo en Venezuela, que pudieran tener en cuenta los negocios y los dueños de negocios. Sí, bueno, efectivamente, digamos que el contexto en el que se escribió ese typing tiene que ver con una economía donde la mayoría de los pagos se están haciendo en bolívares y donde las empresas están llenas de bolívares, ¿no? Y aquí es importante hacer la aclaratoria. Obviamente no estamos diciendo que la gente le recuperó la confianza en el bolívar. El tema es que por distintas razones, una de ellas es la brecha cambiaria, eso ha estimulado el uso del bolívar como medio de pago, aunque la mayoría de los precios, obviamente, más del 90% de hecho, se siguen fijando en dólares, pero la gente paga principalmente en bolívares. Estamos hablando de que en términos de promedio, 75% de los pagos hoy en Venezuela
se están haciendo en bolívares. A nivel de consumo masivo, ¿no? Lo que son transacciones cotidianas, ir a pagar al supermercado, a una tienda de electrodomésticos, o sea, lo que es cotidiano. Obviamente, cosas como comprar un carro, comprar un apartamento, son transacciones que siguen estando totalmente dolarizadas, pero eso no es lo cotidiano. Tú no estás comprando carro o apartamento todos los días, ¿no? En el día a día es el bolívar. Entonces eso te lleva, hago esta introducción porque justamente eso hace que estés que frente a escenarios donde pueda venir más devaluación o más inflación, hoy las empresas y los comercios en Venezuela tengan una mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces ese es el punto a destacar. Tienes más bolívares, eres más vulnerable frente a la inflación, frente a la devaluación. Entonces, los elementos claves siempre son, en primer lugar, obviamente, una estrategia comercial en esta circunstancia bastante conservadora a mi juicio. Lo hemos dicho antes en otros capítulos y lo vuelvo a recalcar, no significa que no vendas, pero sí que tener mucho cuidado con el manejo de las cuentas por cobrar, ¿no? Que ese elemento no se deteriore en detrimento de la pérdida de tu inventario. Ese es un primer factor importante. Número dos, también es clave dar algunos estímulos en la medida de lo posible para que la gente también te pague en moneda dura, algunos elementos de descuento, sobre todo, precios diferenciados. En algunos segmentos esto puede ser válido y puede también ayudar para que tengas algo de acceso a las divisas, ¿no? Es un punto también importante. En tercer lugar, si estás recibiendo esa gran cantidad de bolívares, tienes que tener también una buena estrategia de cobertura. ¿Qué llamamos los economistas estrategia de cobertura? La capacidad de diseñar estrategias financieras para protegerte de eventual devaluación o de inflación. Entonces eso implica, bueno, optimizar las compras de divisas, bien sea en el mercado oficial o en los mercados alternativos. Tienes que evaluar ambas opciones con sus pros y sus contras. También tiene que ver con el uso que le doy a esos bolívares. Probablemente salgo de ellos rápidamente pagando con agilidad a mis proveedores. También utilizar obviamente la compra de insumos, de productos, materia prima o inventario como mecanismo de cobertura que te permite protegerte ante aumentos de precios a futuro. Entonces, si tú hoy tienes más bolívares, es muy importante la estrategia financiera que sea muy agresiva, muy activa. No te puedes dormir en los laureles porque efectivamente, pues como lo hemos arrancado esta conversación, tienes una posición de vulnerabilidad frente a un 2025, bueno, que se ve complejo, un año complejo en el sentido de, bueno, Venezuela afronta desafíos importantes en el plano internacional, afronta desafíos importantes en el plano político, en el plano social, y por lo tanto tienes que estar muy atento a esas señales, a esos elementos para medir pues los impactos en tu negocio y saber a qué atenerse, ¿no? Que es el punto importante frente a un año que es complejo, la verdad. Yo diría, el año 2024 ha sido un excelente año desde lo macro, obviamente desde los números promedios. Sé que por ahí me van a caer los haters a decir que qué riñones, que cómo voy a decir eso, pero los números promedios no, los números son, están ahí, bueno, son números peligrosos porque obviamente cuando tú ves los números promedios y no indagas en el por qué, te puedes quedar un sinsabor a mucha gente, pero este año la economía va a crecer, crece alrededor de 4% según nuestros cálculos, el consumo creciendo alrededor de 5%, los niveles de inflación los más bajos en los últimos 15 años, la producción petrolera aumentó 100,000 barriles diarios, la producción manufacturera aumentando 8%, las ventas comerciales aumentando a un ritmo de 5%, la recaudación tributaria en niveles récord, sectores
como automotriz, la comercialización de vehículos, sector tecnología, sector salud, alimentos, con crecimiento de 2 dígitos, un buen año, desde la perspectiva macro, general, insisto, pero Relativa estabilidad cambiaria. en una economía extremadamente frágil, que no necesariamente esos números o esos resultados se mantendrían en el 2025 si cambian algunas circunstancias en el plano político. Entonces, por eso es muy importante manejarte con escenario y tener una visual, volviendo al tema central, una visual de gestión financiera muy, muy activa y sobre todo con criterio de protección, que para mí es la palabra fundamental para los negocios en estos últimos años. Perdón, en este año que está por venir. No, y tú también, Asdrúbal, lo has comentado muchas veces en estas ya 11 temporadas que al final, y lo digo en defensa ante los posibles comentarios de que Riñones Asdrúbal diciendo que todo está maravilloso cerrando diciembre 2024, pero también recuerden, Asdrúbal siempre lo comenta, de dónde venimos, ¿no? O sea, cualquier posible crecimiento viene después de una base donde posiblemente el crecimiento al final no es tan representativo sobre de dónde venimos históricamente, ¿no? Con esa caída tan abrupta que ha tenido Venezuela. Que cayó más de 80%, que esté creciendo 4 o 5, esto ya es muy poco. Y sobre todo que además eso está encapsulado, eso da para otro programa, que eso está encapsulado en pocos sectores, ¿no? Pero sí es muy importante entender que yo creo que el 2025, desde esa perspectiva y dado lo que podemos enfrentar, es muy diferente, puede ser muy diferente al 2024 y por eso hay que prepararse, ¿no? Una pregunta, Asdrúbal, más por curiosidad emprendedora. Desde el punto de vista de realización de escenarios, tú lo comentabas muy bien en el programa de gestión de crisis de FINVI, como, bueno, tener distintos escenarios sobre la base de la información que viene llegando del entorno. Bueno, si pasa esto, este es mi plan, si no ocurre esto, tener el otro. ¿Qué temporalidad tú le pondrías a la evaluación de escenarios en Venezuela? Porque sería erróneo pensar que mi estrategia va a ser una inamovible en todo 2025. O sea, más o menos, ¿qué recomienda? Es una pregunta bien interesante porque creo que incluso en el programa de FINVI alguien la hizo y yo les comentaba que generalmente en Venezuela en el pasado las empresas hacían ejercicio de planificación estratégica una vez al año, por ahí en septiembre, octubre. Me acuerdo que siempre cuando yo empecé en Ecoanalítica eran momentos de mucha actividad por los ejercicios de planificación estratégica de las empresas. Y bueno, a lo mejor hacían una que otra revisión al año de eso. Hoy, para mí, eso ya no es tan viable o por lo menos no es recomendable. Creo que tú probablemente sigues manteniendo el ejercicio anual de una reflexión profunda con tu equipo, digamos, el core de las empresas, evaluar la visual hace un año, pero tú deberías estar haciendo mínimo revisiones trimestrales de eso, porque este es un entorno muy cambiante, ¿entiendes? O sea, Venezuela arranca el 2025 y hay acontecimientos que todos tenemos claro, no tenemos por qué decirlo, hay acontecimientos claves en enero que tienen impacto en la dinámica del país. Entonces ya tú eso, sobre todo voy a hablar de dos cosas claves, la toma de posesión presidencial de Venezuela el 10 de enero y la toma de posesión en los Estados Unidos, 20 de enero. Son dos acontecimientos relevantes. Y lo que ahí ocurra y cómo ocurra, tiene impacto, entonces tú tienes que ahí ver, interpretar eso y el impacto en tus negocios, ¿entiendes? Y a lo largo del tiempo van a surgir a lo mejor otros elementos que te van a obligar a hacer la revisión. Entonces yo sí creo que tienes que hacer revisiones trimestrales. Sin embargo, tampoco puedes caer en ser un esclavo de la coyuntura. Es decir, mi ejercicio de planificación es, bueno, va cambiando esto, voy cambiando, porque entonces tampoco hay visión estratégica. Entonces, acá es importante tener, es como andar en dos velocidades, como caminar y mascar chicle. Por un lado, hay una visión operativa que voy revisando trimestralmente,
pero también hay una visión más estructurada, más estratégica, más del corazón medular del modelo de negocio, que, bueno, es una visión de largo plazo y que incluso independientemente de lo que esté pasando en lo coyuntural, yo la voy manteniendo. Entonces, Claro. es muy importante manejarse en esas dos. Es una dualidad. Es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero que te tienes que manejar. Porque si no, caes en ese riesgo que yo lo veo mucho en la consultoría de empresas que están andando pero en inercia. No hay visión de largo plazo. Es una visión solo de sobrevivir y ya, sin entender cómo voy a estar en 5 años, en 10 años. Esa visión estratégica de largo plazo, a pesar de una coyuntura tan ruda, no se puede perder. No, 100%. Maravilloso. Y que además no debe estarse revisando quizás ese segundo punto que comentabas, Asdrúbal. Si bien debe estarse revisando, no debería estar cambiando demasiado trimestralmente, ¿no? Por lo menos la parte estratégica. Claro. José Miguel, comentabas algo sobre los tips de los consumidores, que era, digamos, ese complemento del Hermano, punto ven que acá, pero comentaba Asdrúbal. yo, yo hice ese comentario de hablar un poquito porque al final creo que tú como padre de familia, padre de 2 muchachos, que paga colegio, que tiene que traer regalo el niño Jesús de Santa, amigos, tú tienes como 10 regalos amigos secretos porque todos esos grupos en los que traspasa, que si el papá del colegio, que si con la gente que juega golf, que si con la gente que juega bola criolla, el pádel. Más bien yo te quiero preguntar a ti. Más bien, Adrúbal y yo ahora vamos a quitarte el labor de host y te preguntamos, Jesús, danos y dale a la audiencia. ¿Cómo carrizo tú haces? Danos consejos para manejar las finanzas personales en una época tan dura como diciembre. Tú sabes que yo iba a responder a esas preguntas diciendo, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo, ¿no? Como lo decía en una novela, pero no es nada profesional, entonces vamos a, digamos, a dar unos tips y unas recomendaciones que yo creo que son pertinentes más en el contexto de Venezuela y que yo creo que todos los años estamos en algo similar, ¿no? Un punto que yo creo que es importantísimo y lo fui escribiendo acá conforme se me iban ocurriendo, pero un punto que yo creo que es importantísimo es el tema de controlar la emocionalidad en las compras, ¿no? Típico que en diciembre uno está emocionado, no sé, estás haciendo el arbolito, estás haciendo yaca con la familia, te estás tomando un ponchecito y se te ocurren 2 o 3 cosas que necesitas para la cena de Navidad o para algún evento. Entonces, bueno, sí, vamos porque me lo merezco. Cuidar ese me lo merezco es algo que uno debería hacer en las finanzas personales en general, pero particularmente en diciembre y en Venezuela, esa emocionalidad es clave, que al mismo tiempo está alineada con respetar el tema de la planificación y el presupuesto familiar, ¿no? Se entiende y es natural que diciembre es un mes de un poco más de gasto, de uno que otro contratiempo, pero bueno, en la medida de lo posible yo creo que uno tiene que hacer ese seguimiento e ir entendiendo el nivel de gasto en el que estás sin volverte loco, porque existe un enero, que era el siguiente punto, recordar que enero existe, que suele ser un mes lento en términos de ingresos, aún cuando mira, tú puedas tener un negocio andando, puedas ser empleado y al final te van a pagar tu salario. Enero, el primer trimestre, suele ser un trimestre lento y al final del día los gastos fijos van a seguir estando allí. Entonces creo que gastar como si no hubiese mañana es algo que uno tiene que cuidar. Y otro punto que yo creo que es importante, el tema de jugar el juego del contexto país en el que estamos, ¿no? Hoy en día existen en Venezuela herramientas de Buy Now, Pay Later, la tasa oficial que publica el Banco Central de Venezuela es una tasa, digamos, a la que los comercios venden sus productos y servicios y puede representar una alternativa para los consumidores y es algo en lo que hay que apalancarse, más en estos momentos en los que, si bien no es suficiente todavía el crédito, ya se ha visto algo no voy a decir reverdecer, pero sí, digamos, un poco más de crédito al consumo, ¿no? Por supuesto, muy focalizado, muy paulatino, pero hay algo de eso y creo que entender ese juego, entender ese contexto en Venezuela puede ser un buen tip de cara bueno, al consumo en diciembre, ¿no? Aprovechar, por supuesto, las Y ofertas sobre navideñas.
sobre todo Jesús, en el caso de las personas, que es un buen porcentaje de los venezolanos, que son trabajadores por cuenta propia, bien sea en cosas más formales como si eres médico, odontólogo, consultor, etcétera, como cosas informales, estás en algún oficio. Entonces, el tema es que la actividad económica baja bastante en enero, estacionalmente. Y bueno, ya por lo que dije antes, nuestro enero venezolano es bastante particular, entonces tienes que ser previsivo, ¿no? Porque probablemente si tú eres trabajador por cuenta propia y vives de lo que haces, bueno, si en enero baja la actividad y a lo mejor tus clientes empiezan a aparecer hacia mediados de enero o hacia febrero, ten en cuenta que a lo mejor entonces en esos meses no vas a tener un flujo constante de dinero. Y los gastos sí siguen, los servicios del hogar, la compra de la comida, lo que son tus gastos fijos sí van a continuar. Entonces sí es muy importante desde ya ampliar tu horizonte de planificación y que no es nada más los 15 días que te vas a tomar en diciembre, que trabajé hasta el 15 de diciembre, sino que también es probablemente por lo mínimo los primeros 15 días de enero. Y eso es clave incorporarlo en la planificación de tus ingresos y de tus gastos, ¿no? Yo también diría como un par de consejos que a mí me funcionan y me están funcionando actualmente. Y de hecho lo hemos comentado cuando hemos hablado mucho de finanzas personales. Dos tips. Uno, cuando sientan el impulso de querer comprar algo, dense 24 horas para evaluar esa compra y realizarla. Usualmente el ser humano como que rápidamente ese instinto, ese sesgo de querer comprar porque lo necesito, porque lo quiero, porque me lo merezco. Si uno se da ese plazo 24, 48 horas, lo dejas en el carrito o aguantas la compra o dejas la conversación abierta y dices te respondo dentro de un rato, van a ver que esa emocionalidad ayuda como a calmar esas ansias y luego terminamos como evaluando y reflexionando sobre si esa compra es verdaderamente necesaria o no. Y el otro punto de vista que suele funcionar es amárrese su presupuesto. O sea, el presupuesto es una camisa de fuerza. No estoy diciendo, porque aquí todos somos humanos y evidentemente a veces controlar la emocionalidad puede ser difícil, pero ya comenzó diciembre, vean su presupuesto y digan cuánto estoy dispuesto a gastar en regalos, en salidas, en las compras para el 24 y la cena del 25, etcétera, y apártenlo de su cuenta y digan, este es el monto que voy a gastar. Y sobre esa base, esa camisa de fuerza mental, ustedes pueden más o menos no, de manera un poquito más eficiente, tomar decisiones más inteligentes con el uso del dinero. Presupuesto y dense un plazo para las compras. Créeme que ayuda un montón. Sí, 100%. Venezuela... No, y además entender tu propio flujo. Hay gente que no tiene 3 años haciendo lo que hace, entonces ya sabe cómo es su enero, ya sabe cuándo empieza el flujo del dinero. Entonces en diciembre piense también en eso, ¿no? Tal cual. Sí, totalmente. Mira, como otro tema, José Miguel, háblanos un poco de Wall Street y de cómo fue el año 2024, cómo cierra, se cumplieron o no se cumplieron esas expectativas de los inversionistas. Un buen año. Yo veo que eso fue un año espectacular. Mira, 2023 fue espectacular, 2024 no ha dejado a nadie triste. Pregúntaselo a los amantes de Bitcoin. O sea, creo en términos macro, la verdad es que mucha, particularmente Estados Unidos, resiliencia económica y mercado laboral fuerte. O sea, la economía estadounidense está mostrando una fortaleza sorprendente. El desempleo está al nivel alrededor de 4.2%, que está alineado con los objetivos de la Fed. Los reclamos de desempleo, de hecho, están en mínimo de los últimos 5 meses. Y la verdad es que el boom del mercado a fecha de hoy, o sea, el S&P por encima de 30%, Nasdaq por encima de 30%, 2023 fue maravilloso. Yo estoy como descontando lo obvio y apostando lo inesperado. Más bien estoy un pelo más cauto y capaz es mi recomendación. O sea, ya venimos un muy buen 2023. Estamos terminando el año 2024 de muy buena manera. Bullish, como le encanta decir a los gringos en la situación de mercado. La Fed empezó a recortar tasas. Este capítulo debería salir posiblemente antes de la reunión de la Fed, donde debería venir otro recorte de 25 puntos básicos sobre las tasas de referencia. Pero creo que Powell, posiblemente creo que el tono no va a ser, tomando sobre la base de que venimos de una economía fuerte, que está mostrando signos de resiliencia por encima de lo esperado, ya recorte de tasa que hemos tenido de 50 y 25 puntos base, más el posible 25 puntos base que viene. Creo que el 2025
yo sería cauto desde el punto de vista de activos de riesgo. Creo que Powell lo dijo, van a ser un poquito más cautelosos. De hecho, el mercado está descontando 2 o 3 recortes para todo el año 2025 sobre la base de mayor información que se venga. No sé Asdrúbal cómo lo está viendo, pero desde el punto de vista de la inflación hay visiones distintas. Uno, por el lado de los factores, por ejemplo, los commodities que están en precios estables, las rentas que están estables, que son factores importantes desde el punto de vista subyacente para los costos, para el incremento de los costos en Estados Unidos, permiten pensar que la inflación no debería entrar en una espiral peligroso de subida, pero creo que hay que ir con cautela. El mismo Powell lo dijo, o sea, necesitamos un poquito más de monitoreo sobre la inflación, la economía está fuerte, eso significa capaz que las tasas no van a bajar a un ritmo muy acelerado en el año 2025, y cuando lo miro desde el punto de vista de las valoraciones, mira, las acciones están en máximo histórico. O sea, yo no suelo ver al mercado constantemente todos los días, pero me llega siempre la notificación de CNBC, S&P y Nasdaq en New Highs de 52 semanas, New Highs de 52 semanas. Las valoraciones están a 22, 23 veces las ganancias, muy por encima del máximo. Las tasas tentativamente bajando, aunque yo creo que eso ya está un pelo descontado en el mercado. El Bitcoin por encima de 100,000, la gente en algarabía. De nuevo, el detalle está en el tema de los aranceles, pues. Sí, yo creo que hay un impacto de políticas de Trump. Uno, ya comentó y lo dijo el tema de los países del BRICS. Le vamos a aumentar los aranceles porque no vamos a sustituir al dólar como moneda de referencia. Vamos a aumentar los aranceles a esa gente. No China, es lo mismo ver al diablo. ¿Cómo es que dices tú, Asdrúbal? ¿Cómo es que dice el refrán? a mí me gusta, yo lo digo, pero es tropicalizado. No es lo mismo llamar al diablo que verlo parado en la puerta, pues. Hay tensiones con el BRICS. Vamos a ver si eso se va, digamos, a traducir Sí, en el momento que él esté en el coroto. Que es un mecanismo de negociación, pero sí, es un riesgo latente, una guerra comercial y los impactos que pueda tener. También, obviamente, si Trump viene con una política de reducción de impuestos que no venga acompañada también de revisión de los gastos, aunque está toda esta comisión que está montando con Elon Musk, entonces se deteriore la situación fiscal de los Estados Unidos y eso también tenga impacto en tema de inflación. O sea, son preocupaciones, pero que obviamente pareciera que al mercado no le importa por cómo está el desempeño, pero que hay que tener en cuenta de cara a la evaluación del 2025, ¿no? Sí, creo que es como contradictorio porque tienes por un lado el tema de las tarifas, como Asdrúbal comenta, la elección, por ejemplo, de Scott Bessent como secretario del Tesoro es algo que el mercado ha tomado con los brazos abiertos porque es un tipo que ya tiene mucho tiempo como que apuntando a lo negativo que ha sido el tema fiscal, el manejo del tema de la deuda de Estados Unidos. Entonces, podrías poner como que la mano en el tema absurdo de deuda que tiene Estados Unidos, pero por el otro tienes el tema de los tariffs, pero tienes a Elon Musk que debería acabar con el tema burocrático y el gasto absurdo que tiene el gobierno estadounidense en muchas cosas. Entonces creo que hay un check and balance interesante con lo que va a ocurrir. De igual forma, quitando politics, porque al final es muy difícil tomar decisiones de inversión sobre la base de incluso de temas macro o temas políticos, las acciones, en mi opinión, o sea, las valoraciones están altas. Y mi recomendación no ha variado en estas 11 temporadas. O sea, siempre hay que estar invertido, pero no siempre hay que estar invertido de la misma manera. Creo que a veces cuando el péndulo del mercado siempre se mueve entre un pesimismo injustificado y un optimismo insostenible. Y yo creo que estamos muy pegados a la parte del optimismo insostenible. Creo que es como que tengan cautela, no se dejen llevar por la algarabía del mercado y al final invierten en instrumentos que ustedes conozcan. No les voy a mentir. O sea, a la gente que yo asesoro con temas de cartera, me han preguntado en estos últimos dos meses, incluso menos, en el último mes, cómo invierto en Bitcoin. Y ojo, nosotros hemos tenido capítulos de la primera... Es válida, pero no lo hacen desde... Nadie me ha preguntado, háblame del white paper de Satoshi Nakamoto, háblame o sea, pásame un libro para entender más del instrumento, ¿qué has escrito sobre Bitcoin? O nosotros hemos hablado de Bitcoin de la primera temporada, o sea, por ejemplo. Pero lo que te quiero decir es que la duda o el interés no viene por querer conocer sobre el instrumento, sino por querer invertir en el instrumento porque ven que está subiendo. Nosotros somos, bueno, por ejemplo, mi posición siempre ha sido pro Bitcoin como instrumento alternativo y como algo deflacionario que pueda ayudar para temas inflacionarios y reserva de valor, y me gusta el instrumento desde ese punto de vista, pero cuando ya la duda o el interés viene por precio, solamente por precio, no por conocimiento intrínseco del instrumento,
es difícil. Entonces mi recomendación en ese sentido es inviertan, estar invertido es lo que siempre ha pagado con mejores réditos a largo plazo, pero no inviertan por moda e inviertan en cosas que ustedes conocen, donde ustedes sepan verdaderamente dónde están poniendo su plata. Porque si no, el día de mañana el instrumento cae, la acción cae, el bono cae, el Bitcoin cae, y ustedes no tienen una tesis fundamental para poder decir, me quedo invertido o no me quedo invertido, compro más o compro menos, salgo o me quedo, sino sencillamente compraron por ruido. Y así la gente pierde plata. Sí, 100%. Mira, creo que está más que cubierto este tema. No sé si Asdrúbal quería agregar algo No, más. no, yo lo que creo es que siempre Pero, hay que volver a lo básico a pesar de las euforias. Y lo básico es diversificar, entender en lo que estás haciendo, la visual de largo plazo, aprender todos los días. entender tu perfil de riesgo y cuidado de meterte en cosas que suenan muy bien, pero que son peligrosas, ¿no? Entonces yo te diría que hay que volver a eso. Muchas veces la desesperación, el tratar de multiplicar rápidamente tu ingreso te lleva a tomar decisiones erradas allí, no solamente de estafa, que abundan y siguen abundando, cada vez son más sofisticadas, sino también de cosas, bueno, que a lo mejor no eran para ti o no tenías el perfil de riesgo adecuado y te metiste allí y no fue bien. Entonces es muy importante, esos son principios básicos, lo hemos dicho desde la temporada 1, pero siempre hay que volver sobre eso para no olvidarlo, ¿no? Cerramos este punto y esta temporada, Asdrúbal, con un refrán. Perro que no conozco, no le meto la mano, hermano. Total. Mira, De acuerdo. Eso más que un refrán, ¿sabes? Es un consejo, porque de verdad que hay perros que te pueden que muerden. dejar, Mira, dejar afectado, por no decir otra palabra. ciertamente. Hemos llegado al final del capítulo de la temporada, mis queridos contertulios. ¿Qué nos tienen que decir José Miguel Farías, Asdrúbal Oliveros? Y bueno, cierro yo como es costumbre. Mira, yo, bueno, de verdad, como siempre, siempre hay que agradecer la vida. Y yo sí creo que, bueno, nosotros tenemos que estar agradecidos con toda la comunidad, casi, yo no sé si ya estamos en 30.000 usuarios, pero toda esa gente Estamos, que nos, Asdrúbal. que Lo nos confirmo. apoya aquí en YouTube, que no es fácil, y en las demás redes, y que encontramos en la calle, a nuestros patrocinantes, los que estuvieron, los que están, como lo digo siempre, los que vendrán, a los productores, también agradecidos. Y creo que viene una nueva etapa para Tertulia y Dinero. Aquí seguiremos trabajando, tratando de mejorar cosas. Sé que han habido fallas, a veces el sonido, de edición, a veces no hemos estado tan activos en las redes. Todo eso lo estamos, digamos, asumiendo para mejorar de cara a la temporada 11, y mientras podamos, seguiremos con mucho esfuerzo porque, bueno, cada uno de nosotros tiene su agenda. Aquí estamos en 3 países distintos para grabar este capítulo. Yo llegué tarde y José y Jesús me tuvieron que esperar, pero poniendo nuestro mejor esfuerzo para que salga adelante y que sea un producto, bueno, que nosotros hacemos con mucho cariño. Por eso se ha mantenido a lo largo de estas temporadas, y bueno, que también espero que ustedes lo aprecien y lo quieran, tanto como nosotros lo hacemos con ese cariño. De más está desearles pues una feliz fiesta, una feliz Navidad, un excelente año 2025, un año retador, pero cuando no hemos tenido años retadores, uno más, y bueno, que sea benevolente con todos nosotros y que traiga muchas cosas buenas para Venezuela, y nos vemos pronto. Amén. Con el favor de Dios. Miguel. Nada, de mi parte, en la misma línea de Asdrúbal, la verdad es que agradecido con todo el equipo, con ustedes dos, que sé que el esfuerzo es titánico, como bien comentaba Asdrúbal. Bueno, esta temporada tuvo la particularidad de que volvimos al estudio y ya nos volvimos a separar porque yo estoy de vuelta a Estados Unidos para trabajar. En cambio, Jesús está ahorita en Río de vacaciones, pero bueno, esa es otra circunstancia, la vida es diferente. Pero, mira, no sabe si se queda hasta el carnaval. Neto. No, hermano, no. Ya te voy a aclarar ese punto. Mira, siguiendo la línea de Asdrúbal, la verdad es que muy agradecido con patrocinadores, como dice él, los que han estado, los que apoyaron desde el día 1, los que estuvieron, los que ya no están, los que están hoy, que nos han apoyado para esta temporada número 11.
y los que vendrán a futuro. Agradecido porque en cierta forma hacen posible que este podcast ocurra. Gracias a producción, Despacho Network, también por todo el apoyo durante esta temporada, pero sobre todo gracias a los escuchas, porque a mí me encanta ver los comentarios del canal de YouTube. Veo también los malos, los que a mí no tienen sentido, pero igual los leo. Pero también aprecio muchísimo la gente que semana a semana aprecia, sigue y comenta cosas. Por ejemplo, sigan, muchachos, que este podcast se merece mucho más que 30,000 suscriptores. No dejen el tema de la placa. Gracias por sus recomendaciones. Hay gente que nos dice no hablen solamente 30 minutos, hablen 2 horas. Este tema era muy corto. O sea, y de nuevo, para nosotros, con toda la complejidad que significa a nivel logístico, por nuestras agendas, por cómo estamos, por dónde estamos, la verdad es que muy contento que llevamos para 4 años de esta empresa, ¿no? De este emprendimiento nuestro, este proyecto. Y como dicen, el overnight success usually takes 10 years. Nosotros sabemos que mientras sigamos consistente creando y grabando y ejecutando y compartiendo lo que sabemos y lo que creemos que puede ser útil para ustedes, el éxito va a llegar y no vamos a desistir de nuevo. Yo siempre lo digo, hasta que detrás de ahí donde estás, Rubal, donde está ese montón de libros, está la plaquita de 100,000 suscriptores. Yo hasta ese momento no voy a dejar de trabajar por este podcast. Así que nada, agradecido y nada, igual que Asdrúbal, felices fiestas, que pase una tremenda Navidad con sus seres queridos y nos vemos pronto en 2025. Y Jesús no me dio chance porque no sé por qué no me quiso el tema ¿Verdad? de la píldora, pero la Tienes píldora razón, que yo había traído hoy de la píldora. era las 48 leyes del poder de Robert Greene. Yo de Greene había leído un libro que se llama Daily Laws, que es una especie como de recordatorio diario para los 365 días. Sé que es un autor que causa como que mucha fricción. De hecho, puse una foto en Instagram sobre el libro y... Bueno, por un momento ahí yo te perdí, José Miguel, pero es probable que sea mi conexión. Pero bueno, con respecto... Sí, no, Pero yo ya estoy también de vuelta. lo perdí. Lo bueno es que creo que él en la Se llevó grabación va la a quedar, idea. pero Era sí por lo eso. perdimos en un momentito. Nada, la píldora, las 48 leyes del poder. Ok. Sí, te oímos. Magnífico. Bueno, sinceramente poco que agregar, ¿no? Después de lo que han dicho ustedes, de verdad que contentísimo con este proyecto, siempre lo digo y lo voy a repetir, creo, en cada cierre de temporada. Esto inició, digamos, como una idea, como un tweet, como una iniciativa en pro de llevar la cultura de inversión y la educación financiera, digamos, más allá de nuestro círculo, y terminó convirtiéndose, como decía José Miguel, en un emprendimiento muy bonito que ha generado impacto en mucha gente, y lo tenemos ahí en los testimonios: gente que empezó a invertir, gente que empezó a entender lo que era un dividendo, gente que incluso ha aplicado algunos de los consejos que hemos dado acá para sus negocios y le ha traído resultados positivos. Y al final del día, bueno, ese es el granito de arena que uno se lleva, ¿no? Al igual que ustedes, sigo estando muy comprometido con este proyecto. Pido disculpas con los errores que hemos tenido hasta ahora, no solamente a nivel técnico, sino también en términos logísticos. Nosotros, ¿sabes? Temas, es verdaderamente complicado poder abordar toda la temática a detalle que nos piden en las redes sociales. Ya de por sí es difícil, ¿no? Poder coordinar las agendas, pero aquí estamos, aquí seguimos. Si algo ha tenido Tertulia de Dinero desde su inception, es el tema de ese constante cambio, esa constante iteración, y ese compromiso, que hoy son 30,000 suscriptores, pero que en algún momento no sabíamos si íbamos a lograr 10,000. Hoy son más de 100 programas y no sabíamos si íbamos a lograr más de 10 programas. Casi 60,000 casi 60,000 seguidores también en la cuenta de Instagram, millones de reproducciones, o sea, más de 60 países. Eso es algo que verdaderamente nos llena de orgullo y que nos invita a seguir, digamos, trabajando por este proyecto y a seguir llevando ese mensaje de cultura de inversión y educación financiera hasta donde tenga que llegar, ¿no? Aclaro rápidamente antes de cerrar lo que le decía Drubal, hermano: no me voy a quedar hasta carnaval, no me voy a quedar. Sabroso río, unos días de paseo, pero honestamente, y creo que va a sonar a cliché, pero quisiera cerrar la temporada y el último capítulo del año diciendo que como Venezuela no hay, con todos sus problemas, con todo lo que tenemos que mejorar, tanto en el sector privado como en el público. Yo creo que tenemos un país maravilloso,
Y bueno, depende de nosotros, ¿no? Mira, trabajar por él. Justo en el momento se fue la luz. Bueno, Así no que si se corta, ya saben. palabra cierta, por supuesto, palabra cierta. Así que bueno, estamos listos. Recuerdo rápidamente las redes sociales de nuestro podcast, @tertulia y dinero en Instagram, tertulia_dinero en X y tertulia y dinero nuestro canal de YouTube. Seguimos en búsqueda de esa tan preciada placa. José Miguel Asdrúbal, sus redes sociales rápidamente. Voy yo rapidito antes que se me Antes que se vaya. vaya la luz. No, estamos con la planta. @AROliveros en Instagram y X. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Se cierra la temporada número 11. Muchísimas gracias. Chamo, Y las chao, redes, chao. mira, José Miguel, Jesús, estás tan apurado que no dijiste las redes de Tertulia ni la tuya. Las dije, las redes de Tertulia, las mías no, porque yo Ah, no las soy tan dijiste, famoso entonces fue como que yo ustedes, con el chamo. tema de la luz me perdí. Yo las redes, pero voy a decir las redes mías, @JesúsLeonet en Instagram y en X. Se les quiere Ahora mucho. sí, chao, chao. Fuerte abrazo, muchachos, y fuerte abrazo a los que nos ven y nos oyen.